Bueno, vamos con el siguiente tema. Vamos a ver, ahora sí, ya que es un programa. Ya habíamos visto que era un algoritmo, que eran una serie de pasos para poder lograr un objetivo con algunas características. Lo que tenemos que hacer ahora es traducir ese algoritmo a un programa, ¿sí? Traducirlo significa pasarlo de nuestro diseño, o sea, un pseudocódigo o un diagrama de flujo, a un lenguaje de programación. Vamos a estar viendo C y vamos a estar viendo Python, ¿ok? Bueno, esta es en general, digamos, la estructura básica de un programa. Vamos a empezar con el inicio y el fin, ¿sí? Tenemos una marca de inicio y fin que vamos a poner siempre en nuestros programas. Y dentro de ese inicio y fin vamos a hacer algunos pasos que en este orden está bien para empezar. No necesariamente tienen que ser así, pero nos van a ayudar a estructurar el programa de una manera más sencilla. Vamos a empezar con declaración de variables, ver la entrada de los datos, hacer el procesamiento de esos datos y al final hacer la salida de los resultados, ¿sí? Es una simplificación muy básica, pero nos va a dar una guía para armar nuestros programas más sencillos. Vamos a empezar con las variables, ¿sí? Una variable es algo que varía o puede variar, ¿sí? Que está sujeto a cambios frecuentes o probables. En programación, ¿sí? En programación las variables se van a relacionar con la memoria. Es la forma que tenemos en los lenguajes de programación, en los programas, de usar la memoria, ¿sí? Aquí dice que en programación una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje, memoria principal de un ordenador, y un nombre simbólico, un identificador, que está asociado a dicho espacio. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor, ¿sí? A ver, dudas aquí. Lo voy a explicar de otra forma. Ustedes saben, porque vimos también un ejemplito de cómo se usa la memoria, ¿sí? Hablando de la memoria como un dispositivo electrónico que es capaz de guardar números y que es capaz de guardar muchos números, ¿sí? La memoria está dividida en casillitas. Cada casillita se llama una localidad y cada localidad tiene una dirección, ¿sí? La localidad 0, la localidad 1, la localidad 2, así hasta donde nos alcance la memoria. Las memorias son de diferentes tamaños. Y en cada una de esas casillas podemos guardar un número, ¿ok? Bien. Ya no lo vamos a ver así, lo vamos a ver con una abstracción, ¿sí? Cuando estemos programando, vamos a dejar de pensar en memoria con casillas y direcciones. Ahora vamos simplemente a pensar en variables. Si yo necesito guardar algo, me voy a inventar, ¿sí? Fíjense la palabra que usé, me voy a inventar. Otra forma de decirlo es que la voy a declarar, ¿sí? Me voy a inventar o voy a declarar una. Si yo hago eso, voy a poder guardar un número ahí, ¿sí? Un número o una letra, ¿sí? A final de cuentas, recuerden que es un número. Para usar esa variable, para usarla en mi programa, para hacer referencia a ella, cuando digo hacer referencia a, me estoy diciendo utilizarla, ¿sí? Necesito que tenga un nombre. Con ese nombre voy a utilizar ese valor que está guardado ahí, en ese pedacito de memoria, en esa variable.
Entonces yo los voy a bautizar con el nombre que yo quiera también, ¿sí? Me puedo inventar una variable que se llama X y guardar en esa variable un 5, ¿sí? Un valor 5, un número 5. Ese nombre X, ese es lo que aparece aquí como el nombre simbólico o identificador, ¿sí? Así se llama la variable X, ¿sí? También se puede llamar Pedro, por ejemplo, ¿sí? Variable 1, como ustedes le quieran poner. Y en esas variables van a ir guardando su información, ¿ok? A ver, ¿dudas ahí en esa parte? ¿No? Ok. No. Importante que entiendan esto, ¿sí? Es bien importante. Maestro. Con esto van a armar sus programas, ¿sí? Bueno, no todas las variables son iguales. Dependiendo de lo que podamos guardar en esa variable, vamos a tener varios tipos. Vamos a empezar con estos tipos, ¿sí? Que son los básicos que vamos a usar. Eso, fíjense que esto no significa que en todos los lenguajes existan estos tipos. En cada lenguaje existen tipos diferentes, pero en general se pueden usar todos estos que están aquí. Hay variables de tipo entero. ¿Qué puedo guardar en una variable de tipo entero? Pues un número entero, como el 1, el 234, el -7, ¿sí? El -7 es entero. Es negativo, pero es entero. Puedo guardar, hay variables de tipo real. ¿Cuál es la diferencia de una variable de tipo real con una de tipo entero? ¿Qué puedo guardar ahí que no puedo guardar en un entero? ¿Decimales? Decimales, ¿sí? 1.5 no lo puedo guardar en una variable de tipo entero. ¿Ok? También puedo guardar -1.5, ¿sí? Ok, hay variables de tipo carácter, donde estoy guardando una letra o un carácter, un símbolo, ¿sí? Una letra, por ejemplo, A, B, la ñ, la Z, o un símbolo un poquito más extraño como el pipe que está al final, ¿sí? Pero solo puedo guardar uno. Noten que cuando usamos valores de este tipo, los vamos a encerrar entre comillas simples, ¿sí? Es una forma de identificarlos como un carácter o carácter. Hay variables de tipo cadena. Fíjense, estas son un poquito diferentes. En una cadena puedo guardar muchos caracteres o caracteres, ¿sí? Por ejemplo, yo me puedo inventar una variable que se llama y que vale hola. Dentro de la variable hay guardadas 4 letras juntas y dicen hola. Eso es lo que vamos a conocer como una cadena, un conjunto de caracteres, ¿sí? Pueden incluir el espacio, como en mi mamá me mima, ¿sí? Y tienen una longitud. La cadena hola tiene una longitud de 4. ¿Cuál es la longitud de la cadena mi mamá me mima? ¿Me pueden ¿De decir? 15? 15, ¿verdad? ¿Por qué 15? Porque se cuentan las letras y espacios. Porque se cuentan los espacios, ¿sí? Acuérdense, los espacios también ocupan un numerito. Bueno, y el otro tipo son las variables de tipo booleano, en donde podemos guardar solamente dos valores, true o false, ¿sí? Solamente pueden guardar esos valores. Se me pasó, las cadenas van encerradas entre comillas dobles cuando las pongamos en nuestros programas, ¿sí? Es la forma de indicar que eso es una cadena, ¿ok? Bien,
Entonces ustedes cuando hagan programas van a poder inventar variables y a las variables les tienen que dar un tipo. Yo tengo que decir, quiero inventarme una variable que se llama X y que es de tipo entero. Quiero inventarme una variable que se llama Z y que es de tipo cadena, ¿sí? Es lo que tienen que ustedes poner en sus programas. Tienen que poner las instrucciones que le digan eso a los programas para que después ya puedan usar esas variables, ¿sí? Esas variables después las van a usar para imprimir algo en la pantalla, para hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, lo que ustedes quieran, ¿sí? Las variables tienen un tamaño en bits. De nuevo, esto es variable, depende de la computadora en la que estén, ¿sí? Los enteros pueden ser 6 o 32 bits, ¿sí? Hay enteros de diferentes tamaños, ¿sí? Yo puedo declarar un entero de 16 bits o puedo declarar un entero de 32 bits si es que necesito guardar números más grandes, ¿sí? Lo mismo con los reales, carácter solamente ocupa un byte, la cadena ocupa n bytes porque tiene n caracteres y el booleano podría ocupar un bit, ¿sí? Con eso es suficiente para guardar true o falso. Pero bueno, eso depende mucho de la máquina en donde esté. Las variables tienen una representación en memoria, ¿sí? Por ejemplo, arriba, el primero donde dice entero, es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Pero lo que hace la computadora es, por ejemplo, tomar el primer bit, el que está en rojo, y utilizarlo para guardar el signo del número, ¿sí? Puedo guardar números positivos o negativos. ¿Cómo guardo un número positivo o negativo? Pues tomo uno de los bits y lo uso para indicar si es 1 es positivo, si es 0 es negativo, ¿sí? Y todos los demás bits ya son el número que quiero representar. Esa sería una forma de representar un número entero. Un número real, igual, puedo tomar un bit para representar el signo y los números que están en azul van a representar el valor de ese número. La parte que está en naranja y amarillo va a guardar a qué exponente se eleva el número que está en azul, ¿sí? Es una forma de guardar los números reales que se llama de punto flotante, ¿sí? De manera que se guarda 1011000010 y ese número es por 10 a la un número, ese número es el 101, ¿sí? ¿Se acuerdan qué número es 101? Lo que está en amarillo. ¿No? Tres. No. ¿Qué número es? ¿Qué tienes, no? 101 en binario a decimal. 2. No. A ver, recuerden. 4. 5, ¿no? Es el 5. Denle un repaso a sus ejercicios que hicieron, ¿sí? Sí. Bueno. Lo que está en naranja es el signo de ese exponente, ¿sí? Puede ser un 1 si es positivo o un 0 si es negativo. Por ejemplo, podrían tener el número 86 por 10 a la menos 12, ¿no? O 15 por 10 a la 64, ¿sí? Pueden tener números muy pequeñitos, muy grandes, ¿no? Guardando la información del número de esta forma. ¿Ok? Un carácter
Ahí tenemos 8 bits, con eso guardamos un número de 8 bits. Una cadena tiene muchos bits. Ahí, por ejemplo, está una cadena de 3 bytes, ¿sí? O de 3 caracteres. Cada uno de ellos se guarda como el que está arriba, de un carácter. Y el booleano, donde nada más se ocupa un bit, que puede ser 1 o 0. A final de cuentas, ¿qué queremos aprender con esto? Bueno, que aunque tenemos los números de diferentes tipos, que tienen diferentes tipos, a final de cuentas caemos en la memoria y se guarda todo y en bytes, ¿ok? Maestro, entonces la variable real, el segundo en el que está naranja bueno, ¿qué es el que está naranja? ¿Sí? Es el signo del exponente, ¿sí? Por ejemplo, si Ok. 1 fuera positivo y el 0 fuera negativo, presentamos los signos. Esto está elevando un número positivo porque el 1 es rojo. El rojo es 1, ¿sí? Elevado a la menos 5. Por 10 a la menos 5, ¿sí? Ajá. Es una forma que tenemos de representar los números reales, ¿sí? Esto está así para no dejar un pedazo, medio espacio para guardar el número entero y medio espacio para guardar el número fraccionario, ¿sí? Se desperdician muchos bits. Entonces lo que hacemos es guardar los dígitos significativos en la parte azul y los multiplicamos por el exponente por 10 a la parte amarilla, ¿sí? De esa manera logramos Ok, tener números muy grandes y también números muy chiquitos. ¿Ok? maestro. Yo tengo una duda, profesor. ¿Sí? O sea, entonces esa línea que está, por ejemplo, ahí en real es un bit, ¿no? Y si mi número Cada es más cuadrito es grande, un bit. ¿cómo sabe la Cada cuadrito es computadora un bit. que... ¿Mande? Cada cuadrito es un bit. Ah, ok. ¿Y la computadora cómo le hace para saber, bueno, eso no lo entendí, cómo le hace la computadora para saber, qué tan grande es el exponente, bueno, dónde termina el número del exponente y así? Eso Porque está ahí, fijo. Sí, ah, eso ok. está fijo. Hay una norma que muchos lenguajes de programación siguen y ahí te dice, hay un bit para el signo, hay 6 bits para el exponente, hay 18 bits para la mantisa, la parte azul, pero ya está definido, ¿sí? Y así siempre lo utilizan. Ustedes no van a alcanzar a ver todo esto, ustedes simplemente van a usar las variables, ¿sí? Y su computadora las va a manejar así por dentro. Es bueno que lo sepan para que tengan noción de cómo se está guardando la información en la computadora, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes no se van a pelear con ir a ver los bits y andar revisando que si vale 1 o 0 para saber si es negativo. Ustedes simplemente van a guardar un número y ya, ¿ok? Esta parte es automática, ¿sí? Ah, ok. Sí, muchas gracias. Bien. Pero ustedes, ingenieros, tienen que saber qué está pasando abajo, ¿sí? Por eso lo vemos. Bien, las variables tienen un límite, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un entero de 16 bits, que está ahí, un bit es para el signo y 15 bits son para el número. El número más grande que puedo representar con 15 bits, ¿sí? Y utilizando uno para el signo, es desde menos, ¿qué número es ese? 2,147,483,648 hasta 2,147,483,647, ¿sí? Esos son los números que puedo representar con un entero de 10. Si yo voy a hacer un programa y yo sé
que tal vez necesite guardar un número más grande que esto, entonces voy a tener que usar enteros de 32 bits, ¿sí? Para que quepa un número más grande. Es algo que también hay que tener, con lo que hay que tener cuidado, ¿sí? Si se fijan, son números muy, muy grandotes. Pero puede ser que lo que estemos haciendo se salga de ese límite, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Esto de aquí nada más es un ejemplo, ¿no? Con los enteros de 16 bits. Aquí está el estándar de los números de punto flotante de precisión simple de 32 bits, ¿sí? Dice que ocupa un bit para el signo, 8 para el exponente y 23 para la fracción, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Lo acabamos de ver. Ahí puedo guardar un número real de 32 bits, ¿sí? Y puedo guardar desde el 3.4 por 10 a la menos 38 hasta el 3.4 por 10 a la 38. Es lo que me permite guardar si hacemos este arreglo, ¿sí? Si lo guardamos de esta forma. Les repito, esto ya lo hace el lenguaje de programación. Ustedes simplemente utilizan los números, ¿ok? Bien, ¿hasta ahí dudas? ¿No? No. Ok. ¿Cómo inventamos las variables? ¿Cómo le avisamos al programa que quiero utilizar una variable? ¿Cómo le digo al programa que va a existir una variable, que yo quiero que exista una variable? La declaro, ¿sí? Bien. Noticia aquí. Esto es en el lenguaje C y en muchos otros. Hay que declarar las variables. En otros lenguajes no es necesario. Depende de su lenguaje de programación, ¿sí? En Python no necesito declarar las variables, ¿sí? ¿Ok? Bien, ejemplos. Vamos a empezar a usar una notación que vamos a utilizar en nuestro pseudocódigo, ¿sí? Vamos a utilizar esa notación para que sea igual para cualquier lenguaje. De manera que entendamos una notación que se pueda traducir a cualquier lenguaje. ¿Ok? Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos 4 ejemplos de cómo declarar variables. ¿Sí? Recuerden, le vamos a dar instrucciones a la computadora escribiendo. Vamos a escribir instrucciones y la computadora nos tiene que entender. La primera, yo voy a escribir x entero, ¿sí? Por haber escrito eso, yo le estoy dando a entender a la computadora que estoy haciendo una declaración, ¿sí? Esto que escribí tiene una forma que la computadora es capaz de reconocer. ¿Cómo la reconoce? Porque la forma que está abajo en azul, ¿sí? Primero hay un nombre. Puede ser un nombre o pueden ser varios separados por comas, ¿sí? Hay dos opciones. Ese es el nombre de la variable. Después van 2 puntos, ¿sí? A fuerzas, 2 puntos. Y luego va un tipo. ¿Se acuerdan de los tipos de variables? Los acabamos de ver hace un momento. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué está pasando en el primer renglón? Estoy diciendo que va a haber una variable que se llama, su nombre es, ¿cuál es su nombre? X. X. Yo estoy inventando una variable que se va a llamar X, ¿sí? Y luego vienen los 2 puntos, ok, es lo que me pide el lenguaje. El lenguaje dice, tienes que poner los 2 puntos a fuerzas, ¿sí? Es la sintaxis, son las reglas, tienes que escribirlo así. Y yo tengo que seguir esas reglas para que la computadora me entienda. Y después de los 2 puntos viene
viene algo que dice tipo. En ese ejemplo, ¿qué está escrito? Entero. Entero. ¿Qué es entero? Que va a ser una variable de tipo entero. Es una variable de tipo entero, ¿sí? Ya no escribo tipo, ya nada más escribo entero. Y una vez que yo escribí eso, la computadora ya entiende. ¿Qué es lo que entiende? Que se está declarando una variable de tipo entero que se llama X. ¿Sí? Bien. ¿Qué está sucediendo en el segundo renglón? Lo mismo, pero con Y Ajá. y real. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Se está haciendo qué? Declarando la variable y una variable de tipo real. Muy bien. Es la clave aquí para poder explicarlo es utilizar la palabra importante, declarar, ¿sí? Si yo le pregunto, ¿qué está sucediendo ahí? Ah, se está declarando, ¿sí? Es lo que tienen que decirle, tanto a mí como a cualquier otra persona. Se está declarando, eso significa mucho, ¿sí? Se está declarando la variable y, que es de tipo real. Después de haberla declarado, en el programa más adelante, en el programa, en las siguientes instrucciones, ya la puedo utilizar. En el lenguaje C, si yo no la declaro, no la puedo utilizar, me va a marcar error. Bien, ¿qué está sucediendo en el tercer renglón? Está declarando A y B como variables de tipo entero. Muy bien, es una variación. Estoy declarando dos variables de un solo paso, ¿sí? A y B. Y en la que sigue, es un poquito Ah, diferente, pero tiene la misma estructura. ¿Qué está pasando? A ver, díganme, ¿qué está pasando? Está declarando mentiras como una variable de tipo booleana. Ajá, estoy declarando una variable. ¿Cómo se llama la variable? Mentiras. Tiras. Que no los engañe la S al final. Es una variable, ¿sí? Acuérdense, ustedes pueden poner ahí cualquier nombre. ¿Ok? Maestro, una duda. ¿Sí? Eh, si quisieras, no sé, por ejemplo, en una variable entera de 32 bits, ¿cómo lo declaro? O cómo se hace? Ah, ok. No hemos llegado a eso, pero, por ejemplo, en C, digamos que usted le pone entero, ¿no? Para una entera de 16 bits. Si quiere una de 32 bits, le pone entero largo, ¿sí? Y ya con Ok, el lenguaje sabe que quiere una variable de ese tipo. ok, maestro. Gracias. Tiene que ponerle en el tipo algo diferente para que el lenguaje sepa que usted quiere la del otro tipo. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno. A ver, dudas. ¿Ya saben declarar variables? Sí, A ver, sí, en su cuaderno, en su computadora, en donde ustedes quieran. Vamos a declarar una variable que se llama A, que es de tipo cadena. ¿Qué tengo que escribir? primero pones el algo. punto. Primero pones el punto. Ajá, bueno, son yo. Sí, a ver, ¿cómo? ¿Cómo se le hace? Pues sí pones como ese punto. Es que no sé cómo se llama, restantes de la X. Bueno, en el ejemplo.
Ah, ok, no, eso nada más son bullets para hacer una lista en el PowerPoint, ¿sí? Ah, entonces nada Pero más eso se pone pone la A, ¿no? Esos no se escriben, ¿sí? entonces nada más la A. Ok, pone la A, escribe una A, y Dos luego puntos. 2 puntos y cadena. 2 puntos, y la palabra cadena, ¿verdad? Muy abusados, con mayúsculas, ¿sí? Cadena con mayúsculas, ¿ok? Sí. Bien. Fíjense, ya empezamos a ver las reglas, la sintaxis. La sintaxis me dice cómo tengo que escribir mis frases, ¿sí? O mis instrucciones. Aquí ya hay varias reglas, ¿no? Primero va el nombre, luego 2 puntos y luego el tipo en mayúsculas, ¿sí? Si lo escribo así, la computadora lo va a entender. Si no lo escribo así, la computadora no lo va a entender y me va a marcar error, ¿sí? Y son reglas estrictas, ¿sale? Bien. Ya que somos capaces de crear o de inventarnos las variables, vamos a ver una operación que es la asignación. La asignación es darle un valor a esas variables y lo vamos a escribir de esta forma. Veamos el ejemplo primero, el de hasta arriba. Lo que yo voy a hacer para asignar o guardar un valor en una variable es utilizar el operador de asignación. En este caso vamos a utilizar el operador que se escribe así, 2 puntos igual. ¿Sí? 2 puntos igual. Los dos símbolos forman el operador. ¿Qué hace o qué indica ese operador de asignación? Significa que siempre, fíjense en la palabra que uso, siempre, lo que está del lado derecho del operador se va a asignar al lado izquierdo, ¿sí? Muy abusados, no estoy preguntando ni diciendo que A es igual a 1, ¿sí? No estoy preguntando, ¿A es igual a 1? No, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo A va a valer 1, ¿sí? Es un poco diferente a lo que usamos en matemáticas, ¿sí? En matemáticas, cuando ponemos un igual, estamos diciendo que dos cosas valen lo mismo. Aquí lo que estoy diciendo es que quiero dar una orden, quiero dar una instrucción. A va a valer 1. En la variable A voy a guardar un 1, ¿sí? Lo que está del lado derecho se va a guardar en el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué está diciendo el segundo renglón? Que B va a valer -1. Muy bien. B vale -1. A veces también lo vamos a decir como B es igual a -1, ¿no? Ese es igual, cuando es una asignación, significa que se va a guardar ahí un valor. ¿Sí? Estoy dando la orden. B va a ser igual a -1. En B voy a guardar un -1. A B le voy a asignar un -1. Ok. Recuerden que son variables, entonces es memoria. El programa se acuerda de cosas utilizando sus variables, utilizando su memoria. A vale 1 y B vale -1. Díganme qué pasa en el tercer renglón. A vale B. A vale B. O A es igual a B. O a A se le asigna B. ¿Sí? ¿Cuánto vale A cuando esa instrucción se ejecuta? Lo que valga Lo mismo que B. Lo mismo que vale B, ¿verdad? el variable ¿Cuánto B. vale B? ¿Se acuerdan de las instrucciones de arriba?
Menos 1. Menos 1. Muy bien. ¿Cuánto valía A antes? 1. No. Y ahora, después de la tercera instrucción, al fin Menos 1. de la tercera instrucción, después de que se ejecuta la tercera instrucción, A ya vale menos 1. Yo puedo cambiar el valor de las variables, por eso son variables, cuando yo quiera. Y en un programa van a cambiar todo el tiempo, ¿sí? En cualquier momento puedo cambiar el valor de las variables. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, creo que no. La que sigue. En la que sigue de nuevo les voy a repetir. Voy a asignar lo que está del lado derecho al lado izquierdo. Lo que está del lado derecho al lado izquierdo. Abusados. Si del lado derecho lo que tengo es algo un poquito más complejo, una expresión, la tengo que evaluar, ¿sí? Siempre tengo que hacerlo. Por ejemplo, ¿cuánto vale B más 2? Eso es una expresión, tiene un valor. ¿Cuánto vale B más 2? No, no, no. Pues en No. este caso sería 1, ¿no? Acuérdense, para evaluarlo tengo que saber cuánto vale B, ¿sí? ¿Cuánto vale B en este punto? Menos Menos 1. 1. Menos 1, ¿sí? Menos 1 más 2, 1. 1, ¿sí? Primero hago la operación, o sea, evalúo la expresión de la derecha, ¿sí? Siempre primero la de la derecha. Menos 1 más 2 es igual a 1. ¿Qué le hago a ese 1 después? Pues ese va a ser el valor de A. Eso Ese se lo asigno a A. ¿Se entendió? Hice dos cosas. Evalué el lado derecho y luego lo asigné al lado izquierdo, ¿sí? De hecho, hice lo mismo en las tres anteriores, nada más que las tres anteriores eran muy sencillitas, ¿sí? También evalué B, ¿no? Aquí estoy evaluando B más 2. A ver, recuerden, en este punto donde dice A igual a B más 2, al final, ¿cuánto vale A? 1. 1, ¿sí? ¿Cuánto vale B? Menos 1. Menos 1. Menos 1, sí. B sigue valiendo menos 1, no lo hemos cambiado, ¿eh? Fíjense que ahí dice B más 2, pero ese resultado no lo guardé en B, ¿sí? Entonces no estoy modificando B. B se queda con el mismo valor que tenía. ¿Ok? ¿Quién está cambiando? ¿Quién cambia en una asignación? La A. Variable, ¿no? La variable valor que de la está en izquierda. dónde? ¿A la izquierda? Del lado izquierdo. El que está en la izquierda. Ese es el que cambia, ¿sí? A la B no le pasó nada. Ahí dice B más 2, pero en realidad tomé el valor de B, le sumé 2 y eso lo guardé en A. Pero no guardé nada en B, ¿sí? A la B no le hice nada, no la cambié. ¿Ok? El único que cambia es el que está en el lado izquierdo. ¿Ok? A ver, ¿dudas hasta ahí? No. Muy abusados. Acuérdense, el que cambia es el que está en el lado izquierdo. Bien. A es igual a A más 1. ¿Qué sucede? A es igual a 2. Porque anteriormente le habíamos asignado el valor de 1 a A. A valía ¿cuánto? Menos 1, ¿no? 1. Menos 1. 1, No, acuérdense, uno, valía 1. ¿Sí?
¿Ya se acordaron por qué valía 1? En la Sí. cuarta instrucción. Ah, sí, sí, sí. Menos 1 más 2. O sea, A vale 1, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense en la siguiente instrucción. Es interesante. La A está de los dos lados, ¿sí? Si ustedes tratan de entender esto como una igualdad, ahí dice que A es igual a A más 1. Eso, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que un número sea igual al mismo número más 1? No traten de entenderlo así. No es una igualdad. Es una asignación. Recuerden, es diferente. ¿Qué está pasando? A ver, primero, ¿qué sucede? Se está tomando el valor antiguo de A, ¿no? Del antiguo ¿Sí? A. ¿Cuánto Y vale? ese es ¿Cuál es el valor antiguo de A? 1. 1. ¿Y qué se hace con ese valor? Se le suma otro 1. Se le suma 1. O sea, estoy evaluando el lado derecho. Ajá. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. 2. ¿Sí? 2. ¿Qué hago con ese 2? Ah, ese es el valor que se le asigna al A. Le asigno a A el valor 2. ¿Sí? Antes de ejecutar esta instrucción, A valía 1. Después de ejecutar la instrucción, A vale 2. A ver, ¿están de acuerdo? Esta es la parte más difícil de esto. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Seguros? Olvídense un poquito de sus clases de mate. ¿Sí? No es una igualdad. No es una igualdad. Es una asignación. ¿Ok? Bueno, luego viene una instrucción que está en rojo. Está en rojo porque está mal. ¿Sí? Fíjense. Del lado derecho dice B más 1. ¿Cuánto es B más 1? 0. 0. Ya evalué el lado derecho. ¿Qué tendría que hacer con ese 0? Tendría que ser el valor de A más 2. Tendría que asignárselo al lado izquierdo. ¿Sí? ¿Pero qué hay del lado izquierdo? El resultado de ese sería 4. ¿No? Hay, Otra hay, asignación, ¿no? hay otra expresión. ¿Sí? Y ahí no debería haber una expresión. Lo que debería haber es una variable. ¿Sí? ¿Dónde guardo el 0? ¿En el A o en el 2? ¿O en el A más 2? ¿Cómo es posible que A más 2 sea igual a 0? A valía 2, ¿no? Dice que 2 más 2 es 0. ¿Entienden qué está pasando? Es algo raro, ¿sí? ¿Qué debería haber del lado izquierdo? ¿Un menos 2? Una Ah, variable, ¿sí? sí, sí. Es una asignación. ¿A dónde asigno? A una variable, ¿sí? Y ahí en vez de tener una variable tengo una expresión, dice A más 2. Eso no va a entender la computadora, ¿sí? Si ustedes quisieran hacer una igualdad como en matemáticas, podrían decir que A más 2 es igual a B más 1. Sí, está bien. Seguramente habrá valores de A y B que cumplen con esa igualdad. Pero les repito, no estamos haciendo igualdades, estamos haciendo asignaciones. Necesito que del lado izquierdo haya una variable, una sola variable a la cual asignar. ¿Ok? A ver, por favor, díganme si de verdad
se entiende esa parte que está en rojo, que está mal. Sí, ¿Sí? sí, ¿Qué es lo que está mal? que no estamos declarando una variable. No, no, no. No, eso no está mal. No estamos asignando, perdón, el valor a una variable. Ah, ok. No estamos asignando a una variable, ¿sí? Parece que quisiéramos asignárselo al 2, pero yo no le puedo asignar un número a un número, ¿sí? No puedo. El 2 va a valer 5. El 2 no es una variable, es un número. ¿No se podría declarar, maestro, el 2 como variable? No, no pueden tener nombres de variables que empiecen con un número. Son reglas, ¿sí? Ok, ok. Todavía no las vemos, pero las reglas son, no puedes empezar con un número y solamente puedes usar letras, números, guión bajo, ¿sí? Esos son los caracteres válidos para un nombre de una variable. Igual, esas son reglas que vienen en la sintaxis de su lenguaje. Bien, ignoremos la instrucción en rojo. Recordemos los valores de A y B. Y ahora veamos la siguiente instrucción. A es igual a A por A. Ese asterisco significa multiplicación. ¿Qué está pasando ahí? Se está multiplicando el valor que tenía A por sí mismo. Ajá. ¿Cuánto valía A? 1. 2. Valía 2. Así. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué operación estamos haciendo del lado derecho? ¿2 por 2? Llevar 2 por 2, ¿sí? Esa operación la va a hacer la computadora. ¿Sí? Yo nada más tengo que poner ahí un asterisco y la computadora entiende que tiene que hacer una multiplicación. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. 4. ¿Qué hago con ese 4? Es el valor que se le asigna a A. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale A al final entonces? 4. 4. 4. ¿Sí? ¿Cuánto valía A antes de ejecutar esa instrucción? 2. 2. ¿Y cuánto vale al final después de ejecutar la instrucción? 4. 4. 4. ¿Ok? Bien. A ver, la última. La última tiene una expresión más compleja, pero a final de cuentas es una expresión. ¿Cuánto vale esa expresión? A ver, vayan haciendo la sustitución. Es 4 más, ¿cuánto? 4 menos 1 más 4 3. menos 1 4. más 3 menos 4. 2. Ah, 4, sí, 4. menos 4, ¿sí? ¿Cuánto sale eso? 2. 2. La A se va con la menos A, es menos 1 más 3, son 2. Entonces, al final, ¿cuánto vale A? 2. 2. ¿Sí? A ver, ¿dudas hasta aquí con los valores de A y B? No, profe. A ver, al final de todas instrucciones, de todas estas instrucciones, ¿cuánto vale A? 2. 4. 2. Ah, sí, 2. 2, 2, 2, 2. ¿Y cuánto vale B? Menos 1. Menos 1. ¿Sí? A B no le pasó nada más que en la segunda instrucción, ¿verdad? ¿Ya vieron? Y se vale usar una variable de los dos lados, ¿sí? Primero, acuérdense, son dos tiempos. Primero se evalúa el derecho y luego se asigna al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos entender que A primero valga algo y que al final A ya valga otra cosa. Aunque la instrucción diga que A es igual a A por, ¿sí?
Eso confunde mucho cuando estamos aprendiendo. A ver, vean la instrucción. A es igual a A por A. ¿Se entiende qué está pasando ahí? Si no se entiende, díganme. A ver, se vale. Ahorita se vale preguntar. Díganme, ¿quién tiene problemas con entender que A es igual a A por A? ¿Nadie? No, maestro. Eso nunca pasa, ¿eh? Ahí siempre hay dudas. A ver, dígame. ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, les voy a creer, ¿eh? A ver, díganme nada más. En una asignación hay dos cosas, hay dos pasos. El primer paso, ¿qué es? Poner la variable. Verlo, eso. No. O sea, ya la escribí, ¿sí? Ya escribí que A es igual a A por A, ¿sí? Cuando la máquina lo esté ejecutando, hace dos pasos. ¿Cuál es el primer paso que hace? Evaluar el La lado operación que está derecho. a la derecha. Evaluar el lado derecho. ¿Derecho de quién? El signo de igual. Ajá, del signo de asignación, del símbolo de asignación, del operador de asignación. No, no es el igual, ¿eh? Es dos puntos igual. ¿Ok? Ok. Ok. Y una vez que ya evalué el lado derecho, ¿qué hago? Se le asigna el La- valor a ¿A quién? la variable del lado izquierdo. A la variable del lado izquierdo. Muy bien. ¿Sale? Acuérdense de eso, acuérdense de eso. Vamos a ver. Bien, ahí se termina, digamos que ese tema. Vamos a ver otro que necesitamos para armar el primer programa que queramos hacer, el más sencillito. Vamos a hablar de entrada y salida de datos estándar, ¿sí? Cómo entran y salen los datos de nuestra computadora. Hay muchas formas de meter y sacar datos de la computadora. Vamos a hablar de la básica, la default, la sencilla, la estándar, ¿sí? Vamos a primero entender qué significan dos palabras. Leer. Vamos a inventarnos una instrucción que se llama leer, ¿sí? Así se llama, así la vamos a escribir. Leer con mayúsculas. Cuando nosotros escribamos esa instrucción en nuestros programas, lo que queremos hacer es esto. Significa leer del teclado. A ver, eso está bien raro. Pero no lo vean desde su punto de vista como humano. Véanlo desde el punto de vista de la computadora, ¿sí? La computadora necesita obtener datos del teclado que nosotros escribimos. Vamos a decir que va a leer del teclado, ¿sí? Si yo escribo un número 20 en el teclado y le doy Enter, la computadora va a leer del teclado un 20, ¿sí? Lo que se lee se guarda en una variable. Se ejecuta la operación al presionar la tecla Enter y se puede leer más de un valor. Y vienen dos instrucciones. A ver, vamos a tratar de entenderlas. Si en mi programa hay una instrucción que dice leer a, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en mi programa? A ver, traten de explicármelo. ¿Alguien? A ver. Leer a. Tomando en cuenta los 4 puntos. ¿Qué hace la computadora cuando encuentra esa instrucción? Va Lee la a... variable A. Ajá.
¿Lee la variable A? No. O sea, va a ver cuál es el contenido de A ¿Va a ver cuál es el contenido de A? No. o simplemente va a Asigna el interpretar. valor de A en leer. ¿Asigna el valor de A en qué? Leer. No. Más bien recibe, ¿no? El valor de A cuando tecleas, por ejemplo, A, en ese caso. A ver, se los voy a explicar yo y luego me lo vuelven a explicar, ¿sí? Leer A es una instrucción que nosotros vamos a escribir en un programa que estemos haciendo, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, cuando la computadora encuentre esa instrucción, lo que va a hacer es detenerse, ¿sí? Va a esperar. ¿A qué va a esperar? Va a esperar a que un humano, una persona, alguien escriba en el teclado de la computadora algo, lo que sea. Puede ser un número, puede ser una cadena, un carácter, ¿sí? El humano va a presionar varias teclas y luego ese humano va a presionar una tecla especial que se llama Enter, ¿sí? Sí la han visto, ¿verdad? La han usado un montón de veces. Cuando apretemos la tecla Enter, eso que hayamos escrito, ¿sí? Todas esas caracteres van a formar una cadena o un número. Todo eso se va a guardar en una variable. En este caso, se va a llamar la variable A, ¿sí? Entonces, ahí voy a guardar todo lo que escribí. ¿Sí? Eso va a suceder cuando tengamos la instrucción leer A. Otra vez, es confuso, ¿sí? Pero pónganse del lado de la computadora. Imagínense que son la computadora y son una caja negra que no puede ver hacia afuera. ¿Sí? Y no puede mandar nada hacia afuera. Están encerrados en una caja. La única forma de que entre información a esa caja negra, por el momento es el teclado, ¿sí? El teclado es algo que está afuera en mi interfase y que deja que un humano meta datos a la computadora, ¿sí? Quien está leyendo es la computadora. Está leyendo lo que le llegó a través del teclado. ¿Ok? Y lo que le llegó a través del teclado, ¿qué va a hacer con esa información? La va a guardar en una variable. Todo eso ya está predefinido como una operación básica. Y esa operación se llama leer. ¿Sí? A ver, les pregunto, ¿se entendió? Entonces, eso lo que viene ahí es que lo que leyó, o sea, cuando pusimos enter, se va a guardar en la variable A. ¿Sí? Yo Bueno, escribí un 20, le di enter, que es al final, ¿qué pasó con la variable A? asigna, bueno, se le asigna lo que Ajá, se le escribimos. asignó el valor 20. Bueno, sí. ¿Sí? Muy abusado. Y Son un y la montón de segunda, cosas que perdón, hay maestro. que entender qué significa la palabra leer, ¿sí? Y es necesario entenderlo. Es necesario que alguien nos lo explique para que podamos entenderlo. Son muchas cosas, son muchas operaciones. Y nosotros lo estamos reduciendo a una simple operación que se llama leer. ¿Sí? A ver, ¿qué más dudas hay? En la segunda maestro, ¿se le asigna a la variable C o a la D? O a ambas. Ah, es a ambas, pero vamos a entender que en la segunda forma yo escribí dos cosas. ¿Sí? Por ejemplo, escribo 20, espacio, 50,
enter, ¿sí? O escribo 20, espacio, coma, 80, enter. De alguna forma que los pueda separar, yo escribí dos cosas, ¿sí? O 3, o 4, o 5. Y cada uno de esos valores se puede guardar en cada una de las variables que yo ponga ahí como lista después de la palabra leer, ¿sí? Estamos diciendo que podemos leer un valor a la vez o que podemos leer más de un valor a la vez para no poner 2 o 3 instrucciones leer, ¿sí? ¿Sí se entendió? Si pusiera tres palabras separadas, sería C, D y E. Ajá. Bueno, C, D, E, ¿no? Necesitaría guardarlo en tres variables, ¿sí? Entonces el espacio no vale como variable, ¿no? Aquí no lo toma como variable. Vamos a verlo un poquito más adelante. Puede ser un espacio, puede ser una coma, lo que nosotros queramos ahorita definir, ¿sí? Pero de alguna forma tiene que haber algo que indique la separación. Por default se utiliza el espacio, ¿sí? A ver, ¿se entendió? ¿Qué hace la instrucción leer? Guardar todo lo que se escribió en el teclado, en una variable, al momento de presionar la tecla Enter. Sí. Fíjense, están entrando datos a la computadora, ¿sí? Véanlo así, están entrando datos a la computadora. ¿Dónde estaba ese 20 antes? En ningún lado, no estaba en la memoria ni en ningún otro lado. Me lo dio un humano. A mi computadora ese 20 me lo dio el usuario, el humano, ¿sí? Fue un número que entró a la computadora. Por eso digo que lo estoy leyendo, ¿ok? Ahora, su contraparte, esta es más fácil de entender. Escribir. La instrucción escribir, ¿sí? Significa escribir en la pantalla. De nuevo, imagínense que son la computadora, que son una caja negra. ¿Cómo saco información que está dentro de la computadora? ¿Cómo la saco hacia el usuario? ¿Cómo se la envío a una persona? ¿Sí? Escribiendo en la pantalla. Nosotros humanos, ¿cómo nos enteramos de la información que nos da la computadora? De muchas formas, pero la principal es a través de la pantalla, ¿sí? La pantalla sirve para que la computadora ahí escriba y nosotros podamos leerla. ¿Se entiende? Escribir significa escribir en la pantalla. Ahora, ¿qué voy a escribir en la pantalla? Lo que se escribe se obtiene de una variable y o una cadena, ¿sí? Se puede escribir más de un valor. Ejemplos, escribir A. ¿Qué creen que suceda a ustedes después de que se ejecute esa instrucción? Escribir A. Escribe lo que hay en la variable A. ¿En dónde lo escribe? En la pantalla. En la pantalla. O sea, en la pantalla aparece una letra A. No, aparece lo que se ha guardado en No. la variable A. Eso, aparece lo que está guardado en la variable A. ¿Qué es? Pues quién sabe, puede ser cualquier cosa, ¿no? Muy abusados. No aparece una A en la pantalla. Aparece el valor de A. ¿Sí? Y aquí ya podemos guiarnos. Escribir y leer. Ah, están las dos operaciones. Escribir es fácil de entender, es escribir en la pantalla. Leer, híjole, esa está compleja, pero solo me queda una opción.
¿Qué es leer del teclado? O sea, está entrando información a la computadora. Escribir está sacando información de la computadora. ¿Ok? La segunda, escribir AB. ¿Qué está haciendo? Escribir ambos valores. O sea, Escribe el los valor valores de A y también escribe el valor de B. ¿Qué significa? Que no tengo que hacer una instrucción escribir A y luego otra instrucción escribir B. Lo puedo hacer más corto. Puedo escribir A, B. ¿Sí? Puedo poner esa instrucción. Se vale. La que sigue, ¿qué hace? escribir, bueno, la palabra hola y luego el valor de la variable A. Ok. Fíjense, ¿se acuerdan qué significan las comillas dobles? ¿Es una variable de cadena? Es una variable de tipo cadena, ¿sí? ¿Cuántas cosas, cuántas variables está escribiendo ese escribir? ¿Cuántas variables? Digamos. Dos, ¿no? Dos, ¿no? La primera sería como una variable de tipo cadena, una sola, y la segunda es la variable A, ¿sí? Está escribiendo esas dos cosas en la pantalla. Muy abusados. La primera no es una variable, se llama una literal, ¿sí? No tiene un nombre como variable, es el valor. Es una literal, así se llama. Y vale hola espacio. Y sé que es una cadena porque está entre comillas. Lo que va a escribir en pantalla es hola espacio, así tal cual, hola espacio, ¿sí? No es una variable que se llame hola. Ese es el valor. Sé que es el valor porque viene entre comillas, ¿sí? Y después va a escribir lo que sea que esté guardado dentro de la variable A. ¿Ok? A ver, el último está más complejo. ¿Qué escribe el último? Escribe la literal yo soy, Yo soy, ¿sí? Y un espacio. Ahí acaba la literal, ¿sí? hay la variable nombre. Luego viene una variable que se llama nombre. Por ejemplo, si nombre tuviera el valor Juan, escribiría yo soy Juan, ¿no? Y luego, ¿qué escribe adelante? Luego la literal y tengo. Y Y luego tengo, ¿sí? la variable edad. Sí, si edad tuviera guardado un 20, por ejemplo, ¿qué escribiría? Y tengo 20. ¿Y luego qué escribe? Otra literal. ¿Qué dice esa literal? Años. Años. ¿Entienden dónde empieza y acaba la literal? Las literales. Sí. En cuanto se encuentran una comilla doble, ahí empieza. ¿Y dónde termina? Pues hasta que se encuentran su par, ¿sí? Yo soy, y ahí termina una. Luego dice nombre. Les pregunto, ¿nombre está entre comillas? Parece que sí, ¿verdad? Pero no, nombre no está entre comillas. Entre comillas está yo soy y entre comillas está y tengo. Pero nombre no está entre comillas. Edad tampoco está entre comillas. Años
Sí está entre comillas. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok, si no lo pueden ver, traten de unir comillas con comillas, ¿sí? Acuérdense, tienen que empezar desde el lado izquierdo y uniendo los pares. Fíjense lo que se logró. Se logró escribir, yo soy Juan y tengo 20 años, utilizando dos variables y unas literales. Podemos hacer que la computadora escriba lo que queramos, ¿sí? Utilizando las variables. Bien. Vamos a ver. ¿Qué sigue? Ok, ya somos capaces, ya deberíamos ser capaces de hacer programas, ¿sí? Pero antes de hacer los programas necesitamos ver diagramas de flujo y pseudocódigo. Eso nos va a ayudar a darle estructura a los programas, ¿sí? Una enseñanza que nos tenemos que llevar de esta clase es que no podemos lanzarnos a hacer programas a lo loco. Tenemos que darles estructura. Esa es la parte de los ingenieros que necesitan ustedes. Darle estructura. Tienen que hacer su diseño antes de meterse a programar. ¿Sí? Es lo más importante que tienen que aprender de esta asignatura. Que necesitan hacer su análisis y su diseño antes de meterse a programar. ¿Ok? ¿No hay duda hasta ahí? No, maestro. No, profesor. Ok. Todavía tenemos un ratito. A ver, espérenme. Ok, vamos a tratar de ver esta. Bien, el punto 6 es diagramas de flujo. Estamos hablando de la parte en la que hacemos el diseño del programa. Lo que vamos a hacer es un dibujo que represente ese diseño. ¿Por qué un dibujo? Porque para nuestra mente a veces es mucho más fácil entender un algoritmo, un programa a través de un dibujo. Esos dibujos los vamos a hacer con ciertas reglas, utilizando diagramas de flujo. Dice que un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso. Un proceso son varios pasos. Un sistema o un algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Ok, vamos a usar algunos símbolos. Estos símbolos vienen en su práctica 4. Ok, es la práctica que sigue. Vamos a ver si nos toca verla. De todos modos, vamos a ver para qué sirven estos símbolos. ¿Sí? A ver, aquí tengo el programa más sencillo. Este programita simplemente dice que inicia y termina. No hace nada, ¿sí? Pero así es como vamos a representar nuestros diagramas de flujo. Cuando yo quiera representar el inicio del programa, voy a dibujar una elipse. Cuando quiera representar el fin del programa, voy a dibujar una elipse. No necesitan ser azules, pueden ser de cualquier color. Y dentro voy a escribir las palabras inicio y fin. Después del inicio sale una flechita que indica qué es la siguiente instrucción o qué es lo siguiente que va a hacer el programa. Y esa flechita tiene que llegar y tocar la siguiente instrucción. En este caso, después de inicio sale el fin, ¿sí? Es un programa muy, muy básico. Es el programa más pequeño que podemos armar. ¿Ok?
La idea del diagrama de flujo es que esas flechitas nos digan cómo va avanzando el programa. Aquí hay un diagrama de flujo que nos indica cómo hacer diagramas de flujo o cómo hacer programas, ¿sí? Fíjense, comienza con el inicio, como siempre. Luego la flechita va hacia un cuadro rectángulo que dice declaración de variables. Luego la flechita va hacia otro rectángulo, pero que está un poquito chueco, ¿sí? Dice lectura de datos. Luego va hacia otro rectángulo que dice procesamiento de datos. Luego hacia otro símbolo, este es un símbolo un poquito raro, que dice impresión de resultados. Y al final llegamos al fin. O sea que ahí termina nuestro programa. Muy bien. Lo que tenemos que aprender de este diagrama es que el inicio y el fin se representan ¿con qué? Óvalos. Con óvalos o elipses, ¿sí? Muy bien. ¿Qué indican las flechas? El siguiente paso. El siguiente paso o el flujo del programa, ¿sí? ¿Cómo va avanzando el programa? Cuando yo quiera hacer una declaración de variables, ¿qué símbolo necesito utilizar? Un rectángulo. Un rectángulo, ¿sí? Cuando yo quiera hacer lectura de datos, por ejemplo, leer del teclado, ¿qué símbolo necesito utilizar? Un paralelogramo. Un paralelogramo, paralelepípedo, el rectángulo que está un poquito chueco, ¿no? Cuando quiero hacer procesamiento de datos, ¿qué símbolo tengo que dibujar en mi diagrama? Es igual un rectángulo, ¿sí? No hay diferencia con el de arriba. Sale ahí arriba una rayita un poquito más clara, pero es un error del dibujo. Es un rectángulo, ¿ok? Y cuando yo quiera hacer impresión de resultados, o sea, escribir en la pantalla, tengo que usar ese símbolo, ¿ok? Muy abusados. Esos símbolos ya dan a entender lo que se está haciendo, ¿sí? No necesito poner el dibujo de lectura de datos y adentro escribir que estoy leyendo datos. Por haber puesto ese símbolo, ya se entiende que estoy leyendo datos, ¿sí? Y lo mismo con los demás. Aquí hay un ejemplo, un programa, ¿sí? Un primer programa. A ver, vámoslo entendiendo. El primer símbolo, el que está hasta arriba, ¿qué significa? El inicio del programa. El inicio del programa. Y es algo que tengo que poner siempre, ¿sí? Muy bien. Ahora, después del inicio, baja la flechita y llega a un rectángulo. En ese rectángulo estoy haciendo tres cosas, ¿sí? Hay que aclararlo. Son tres cosas. Las tres cosas se pueden hacer en un rectángulo, por eso están todas juntas, ¿sí? Se vale hacer eso. Y esa flechita que está ahí entre el A y el 3 y entre el B y el 2 es otra forma de indicar una asignación, ¿sí? Una vez dicho eso, ¿qué está sucediendo dentro de ese rectángulo? Hay tres cosas que están sucediendo. A ver, traten de decirme, ¿qué está pasando ahí adentro en ese rectángulo? Se declaran A y B como variables enteras y se le asigna a A el valor de 3 y a B el valor de 2. Muy bien, se están declarando dos variables. Las variables se llaman A y B. Las dos son de tipo entero. Y luego hay una asignación. A la A se le asigna un 3 y a la B se le asigna un 2.
Al final de esto, a ver, les pregunto, ¿cuánto vale A? 3. 3, 3. ¿Cuánto vale B? 2. 2. 2. Muy bien. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Sí. No. Digo no, perdón. Ok. Luego viene un símbolo que no hemos visto. ¿Sí? Este es, ¿cómo se llama? Un rombo. Un rombo o diamante, como le quieran decir, ¿sí? Vamos a decir que es un rombo. Los rombos sirven para tomar decisiones o para tomar varios caminos. Uno de varios caminos, ¿sí? Generalmente son dos. Y lo que tienen dentro escritos estos rombos es una condición. Eso tampoco lo hemos visto, ¿sí? Es una condición, es una pregunta. ¿Qué está preguntando este rombo? Si A es mayor que B. Pero así, fíjense, ¿eh? Como pregunta. Ustedes tienen que entenderlo como pregunta. ¿A es mayor que B? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Sí y no. Sí y no, ¿sí? O verdadero y falso. Es lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa si A es mayor que B? Lo que dice el diagrama es que el programa va a continuar su flujo a través de la flechita que dice sí. O sea, va a ir hacia abajo. El programa va a avanzar hacia abajo. ¿Qué pasa si A no es mayor que B? Lo que pasa es que el programa va a avanzar a través de la flechita que dice no. ¿Ya vieron qué pasó? El programa se puede ir por un camino o por otro, dependiendo de los valores de las variables. ¿Sí? Aunque es un solo programa, tiene varios caminos. Eso hay que entenderlo. Un programa no siempre se va por el mismo camino, se puede ir por varios. En este caso, ¿por qué camino se va? ¿Por el sí o por el no? Por el sí. Por el Sí. sí, ¿por qué? Porque A sí es Porque A mayor es que mayor que B. Ajá, cuando yo hago la pregunta, ¿A es mayor que B? La respuesta es sí. ¿Cómo sé? Ah, es que antes vimos que A vale 3 y B vale 2. Entonces, A es mayor que B. En este caso, este programa iría hacia abajo. Que dice sí. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo en el siguiente símbolo? ¿Se acuerdan para qué sí? ¿Qué indica ese símbolo? Escribir A. Ajá, escribir en la pantalla, ¿sí? ¿Qué se está escribiendo en la pantalla? Que A es mayor. O sea, A es mayor, ¿sí? Ese letrero, esas palabras se están escribiendo en la pantalla. A es mayor, ¿sí? ¿Y luego qué sigue? ¿Y luego qué hace el programa? Termina. Termina, ¿sí? Fíjense qué importante. Van siguiendo las flechitas y dependiendo de las variables y de las condiciones, se puede ir por un camino o por el otro. Ok. ¿Qué hubiera pasado si allá arriba a la B le asigno un 5? A igual a 3, B igual a 5. ¿Qué hubiera pasado? hubiera ido por el no y hubiera acabado luego. Hubiera acabado y llegar al fin, ¿no? ¿Hubiera escrito algo en la pantalla? No. No. Fíjense, es el mismo programa, no es otro programa. Pero dependiendo de las variables, podría haber escrito algo en la pantalla o no. ¿Ok? Ahora,
Ahí están asignando los valores. Pero puede ser que ustedes hagan un programa en el cual en vez de asignar los valores, los lean del teclado. Y entonces el programa a veces va a hacer una cosa y a veces va a hacer otra, dependiendo de los números que ponga el usuario, ¿sí? Y es el mismo programa, no necesitan cambiarlo. Es el mismo programa, pero a veces se comporta de una forma y a veces de otra. A ver, ¿dudas ahí? No, maestro. Ok. Si ustedes quieren hacer ese programa, si ustedes quisieran hacer este programa, ok, la indicación, no recomendación, la indicación es, primero haz tu diagrama de flujo, o sea, un dibujito como este, ¿sí? Una vez que ya hiciste tu dibujito como este y ya le entendiste y ya recorriste los caminitos y viste que funciona bien, entonces y solo entonces, ahora sí, métete a programar, ¿sí? Hacer este dibujo es hacer el diseño. Hacer un diagrama de flujo es hacer nuestro diseño para después dar el siguiente paso en el ciclo de vida del software. Después del diseño, ahora sí, codificación. ¿Ok? Hay que hacer esto antes. Podemos hacer un diagrama como este o podemos hacer un pseudocódigo. No hemos visto el pseudocódigo, pero podemos hacer cualquiera de los dos. ¿Cuál? El que a ustedes les parezca más sencillo, más fácil. Eso depende de cómo funcione su cerebro, ¿sí? Para algunos va a ser más fácil estos dibujitos. Para otros va a ser más fácil el pseudocódigo. El pseudocódigo es puro escrito, puro escrito. A mí en la preparatoria, para mí fue mucho más fácil hacer estos dibujitos, ¿sí? Pero depende de cada uno de ustedes, ¿ok? A ver, antes de acabar, ¿qué hace este? Es muy similar al otro, pero aquí sí le pone una cláusula, bueno, una instrucción en caso de que no se cumpla la condición de A, si A es mayor que B. Ok, si A es mayor que B, ¿qué pone en pantalla? A es mayor. Y si no, ¿qué pone en pantalla? B es mayor o igual a A. Ok. Esas son lo que podría pasar, ¿no? Porque también puede ser que A y B sean iguales, ¿no? Y no pusimos 3 caminos, nada más pusimos 2. Con los rombos nada más van a haber 2 caminos, ¿sí? Hay otras figuras cuando hay más de 2 caminos, pero con los rombos vamos a usar 2, ¿ok? Bueno, la diferencia con este, si es sí, hace algo. Si es no, no hace nada. En este, si es sí, hace algo. Si es no, hace otra cosa, ¿sí? No es que no haga nada, hace otra cosa, ¿sí? ¿Qué hace? A ver, vamos. Arriba está el inicio. Luego, en el rectángulo, ¿qué está pasando? Está declarando los valor inicial y valor final como variables de tipo entero y les da un valor a cada uno. Valor inicial vale 0 y valor final 3. Muy bien. Llega al rombo. ¿Qué pregunta? Si valor inicial es, creo que mayor o no sé. ¿Menor? Menor que valor final. ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto. Es cierto, ¿verdad? Valor inicial vale 0. Entonces es menor que valor final. ¿Por qué caminito se va? ¿Por el sí o por el no?
Sí. Por el sí. Muy bien, ¿qué hace ahí donde está ese símbolo y que dice valor inicial? ¿Ahí qué sucede? Escribe valor inicial. Ajá, pero ¿qué escribe? 0. 0. 0. En la pantalla aparece un 0, ¿sí? ¿Y luego qué pasa? En el rectángulo. Se le asigna el valor inicial más 1, o sea, sería 1. 0 más 1, 1. Y eso se guarda en... Valor inicial. Ajá. Ahora, fíjense, importante. ¿Qué sucede luego? Sigan la línea. ¿Qué sucede? Se regresa Se al inicio. regresa, ¿sí? Nuestros programas pueden hacer eso. Se pueden regresar a una instrucción anterior. Se vale. ¿A cuál regresó? A la condición. ¿Sí? Al rombo, a la decisión. Está preguntando, ¿otra vez va a preguntar lo mismo? Sí. ¿Valor inicial es menor que valor final? ¿Ahora qué está comparando? El valor inicial con el valor Es, final. ¿es Pero cuánto? sería 1 con 3. 1. 1 con 3, ¿no? 3. 1 es menor que 3. Sí. Entonces, de nuevo va a hacer todo el ciclo. Lo va a imprimir en pantalla y le va a sumar 1. ¿Cuánto vale valor inicial ahora? 2. 2. ¿Y luego qué pasa? Pues se regresa. Se regresa. ¿Y ahora qué pregunta? ¿2 es menor que 3? Sí. 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 Entonces, ¿qué hace? Lo imprime en pantalla y le suma 1. Ahora, ¿cuánto vale valor inicial? 3. 3. 3. ¿Y luego qué pasa? Se regresa y vuelve a preguntar. ¿3 es menor que 3? No. No. ¿Ahora qué sucede? Se va al fin, creo que es. Se va por el caminito que dice. Finaliza. Llega a fin. O sea, se acaba el programa. ¿Ya vieron qué hizo este programa? Dio 3 vueltas, ¿verdad? Dio 3 vueltas y se terminó. Básicamente contó hasta 3, ¿no? De 0 a 3. Ajá. Los programas que nosotros hagamos pueden hacer esto muy fácil. O sea, repetir instrucciones. ¿Sí entienden lo que pueden hacer ustedes? Ustedes pueden repetir una instrucción millones de veces si quieren, haciendo bien su programa. ¿Ok? Bien, termino. A ver, déjenme